Adelante. Bueno, pues como ha dicho Katiana y María José, pues yo soy el doctor Calvo Córdoba, soy cirujano del Hospital Morales Meseguer y miembro de la unidad de mama. Vaya, y empezamos ya mal. Ah, Bien, y antes que nada quería dar las gracias a la asociación Amiga y sobre todo, bueno, a Katiana y sobre todo a María José, la cara visible por lo menos conmigo, y por haberme invitado a esta charla. A ver un momentito, que necesito reducir esto, que si no, no voy a poder leerla bien. Vale, ahora ya sí. Bien, bueno, cuando me lo planteó María José, yo no tenía muy claro el de qué podía hablar con vosotras, porque yo no estoy acostumbrado, por lo menos, aparte de hablar con vosotras de un lado al otro de la mesa, no tengo la costumbre de hablar con enfermas ni con pacientes en charlas coloquio ni nada de eso. Siempre me he tenido pues eso, lo que son las reuniones científicas nuestras y un poco tenía la duda de qué forma podíamos compartir esta tarde. Y al final, pues un poco se me ocurrió, digo, bueno, pues ponerme un poco, sentarme al otro lado de la mesa y extraer, digo, bueno, pues qué es lo que más me preguntan cuando estamos sentados ahí y cuáles son la mayor número de preguntas que me hacen e intentar desde ahí pues hacer esta charla que la he llamado el por qué hacemos lo que hacemos en el tratamiento del cáncer de mama y si lo veis lo he puesto entre interrogaciones porque igual que vosotros nos preguntáis, también nosotros nos preguntamos a nosotros mismos el por qué hacemos lo que hacemos. Y si veis también, pues yo os voy a dar una visión desde el punto de vista de la cirugía. Si fuese un radiólogo el que diese esta charla, pues sería desde el punto de vista de la radiología, o si fuese un cirujano o un oncólogo, pues lo diría desde su punto de vista. Empezamos por algunos de nuestros enemigos y seguro que estaréis de acuerdo conmigo que la incertidumbre y que es la falta de certeza, estas son definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, que define la certeza como el conocimiento seguro y claro de algo, cosa que muchas veces no tenemos, y sobre todo el temor a errar, cosa que siempre tenemos encima, esto nos irá bien, no nos irá bien, y de ahí nos surge el miedo a vosotras y a nosotros también nos surge el miedo, que es, la definen, me gusta sobre todo la segunda definición, que es el recelo que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Vosotras tenéis ese miedo y nosotros también tenemos ese miedo y a veces lo compartimos cuando nos quedamos mirándonos unos a otros diciendo, bueno, vamos a ver por dónde tiramos. Me gustaría antes de empezar, pues algunas definiciones que nosotros utilizamos con mucha naturalidad, pero yo creo que a veces cuando empezamos a hablar con tanta información, cuando estáis sentadas delante de nosotros, pues a veces lo damos como por hecho, porque estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Y aclarar que la neoadyuvancia es el tratamiento previo a la cirugía, que puede ser el tratamiento hormonal, el tratamiento quimioterápico, el tratamiento inmunológico, que muchas veces lo definís como la vacuna que se os pone cada 3 semanas, o la radioterapia, que aunque siendo una situación excepcional, a veces hemos tenido que tirar de radioterapia en un tratamiento neoadyuvante. La adyuvancia sería la misma situación, pero después del tratamiento quirúrgico. La cirugía conservadora la defines como una resección quirúrgica limitada. No os preocupéis porque esto luego lo vamos a desarrollar bastante más. La cirugía oncoplástica sería una evolución de esta cirugía, que sería la resección parcial de mama y con remodelación de la misma utilizando técnicas de cirugía plástica y veremos posteriormente que va encaminado a intentar hacer cuanta más cirugía conservadora mejor e intentar lo que es la siguiente definición que sería la mastectomía, que es la resección completa de la mama. Esta definición de multidisciplinar a mí me parece muy importante porque, sobre todo la definición de la NCI, que es un grupo nuestro, que en medicina se utiliza para describir el enfoque de la planificación del tratamiento que incluye una cantidad de médicos y otros profesionales de la atención de la salud que son expertos en distintas especialidades o disciplinas. A mí me gusta mucho esta definición porque, si os fijáis, no solo incluye a los médicos, incluye a otros profesionales de la atención de la salud y yo añadiría que incluso no de la salud,
Dentro de los profesionales no médicos pues, estaría nuestra enfermería. ¿Quién de vosotras no conoce a Isabel? Y algunas de vosotras ya conocéis a Maritere y en un poquito de menor medida a Miriam, que son las que se encargan pues, de vuestras revisiones, de las curas, de organizaros un poco el mare magnum de peticiones, citas, pruebas y descargaros de esa preocupación que ya bastante tenéis con enfocaros en vuestra situación. Y luego, por supuesto, expertos no médicos. Nuestros administrativos se encargan de hacer un montón de cosas para facilitar todo lo que son pues, citas, revisiones, etcétera, etcétera. En un comité no siempre estamos de acuerdo, aunque sí llegamos a un acuerdo. Si os fijáis, al principio lo que decía era una visión desde el punto de vista quirúrgico. Y esto es así, cuando nosotros nos reunimos en los comités donde vamos a discutir vuestros casos, yo voy a llegar con mi visión quirúrgica, el oncólogo con la visión oncológica, el radiólogo es como el nexo de unión entre todos nosotros presentando los datos de imagen, los anatomopatólogos y a veces el cirujano plástico también. Y pues cada uno llegamos con nuestra visión y de esas visiones al final es lo que nos permite ver vuestro caso de forma individual desde todos los puntos de vista. Y de esa discusión donde todos ponemos nuestros diferentes puntos de vista es donde obtenemos la mejor decisión, que a lo mejor no es con la que yo iba al comité, pero seguro que es la mejor para vosotras. Y hay una cosa que sí que está claro, que es entre unidades, la nuestra, la unidad de la Risaca o otras unidades, las decisiones pueden variar. ¿Y por qué? Pues porque la experiencia del equipo pesa, nuestra experiencia, aunque yo soy un recién llegado, porque llevo 3 años, bueno, llevo más porque ahora estoy en el área 6, pero cuando estaba en el área 9 también todos los pacientes del área 9 pasaban por el comité del área 6. La experiencia del equipo pesa y la disponibilidad de recursos pues a veces también nos condiciona a la hora de orientar los tratamientos. Haremos un poquito de historia. Hasta bien avanzado el siglo XX el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama era básico, era mastectomía, linfadenectomía, no había opciones, no había otros tipos de tratamiento. En la década de los 70 ya empieza a surgir nuevos tratamientos, los tratamientos quirúrgicos conservadores, pero que tiene una implantación muy lenta. De hecho, cuando yo hice la residencia, yo la hice en los años 90 en el Hospital 12 de Octubre, todavía la cirugía conservadora, los locos de la cirugía conservadora eran mirados con un poquito de recelo, y no te digo más ya lo que era el tratamiento de la axila. Entonces, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, cuando la combinación de técnicas quirúrgicas, oncológicas, médicas, la llegada de las nuevas radioterapias, la incorporación a las unidades de los cirujanos plásticos provocan un salto cualitativo en el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, esto que parece que va a facilitar la toma de decisiones lo que hace es complicarla en el buen sentido de la palabra. Como os decía, empezamos a ver muchos aspectos, muchas caras en la toma de decisiones. Y en el año 2000, esta publicación se hace en el año 2001, es un estudio sobre el ADN de 68 cánceres de mama en 48 mujeres, en los que se analizan 8.100 genes, y si veis, básicamente nos vamos a fijar en la línea de arriba. Todos estos son los genes expresados en mayor o menor grado en los cánceres de mama. Y ahí es donde yo quería llegar se nos complica mucho. Fijaros la cantidad de información que recibimos en estos momentos. Y eso nos va a complicar inicialmente la toma de decisiones. Si nos fijamos solo en los resultados de la inmunohistoquímica y excluimos el carcinoma ductal in situ, ya vemos que tenemos 16 opciones a la hora de agrupar a las pacientes. Si a eso le añadimos la T, el tamaño del tumor, ya tenemos 64 posibilidades. Si a eso le añadimos la N, que es el famoso estado de los ganglios en la axila, nos vamos ya a 508 opciones. Y si le añadimos la M, que es la extensión fuera de la mama y la axila, nos vamos a 1016 opciones. Lo podemos complicar todavía mucho más, porque tenemos 56 tipos histológicos. Tipo histológico significa 56 tipos celulares
reconocidos en el cáncer de mama. Hay 3 grados histológicos. Tenemos que mirar si hay o no invasión linfovascular. Y es muy importante, y eso ya lo sabéis, la situación y sobre todo a la hora del tratamiento posterior, que la paciente esté antes o después de la menopausia, nos va a condicionar también tipos de tratamiento, tipos de seguimiento, etc. Es decir, tenemos mucha variabilidad y eso nos va a enfrentar a esta situación. Es decir, es muy difícil y por eso, para eso los comités, para eso insistimos en que no haya comparaciones entre pacientes. Incluso entre vosotras mismas es muy difícil que encontréis a una paciente a vuestro lado que tenga exactamente el mismo condicionante que vosotros. Esto, efectivamente, lo que nos hace es complicarnos un poco la decisión, pero teníamos que darle una solución. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, tenemos muchos grupos y lo que tenemos que simplificarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a agrupar en diferentes estadios, en tipos histológicos, los reducimos mucho y sobre todo utilizamos herramientas que hoy día con el avance de la informática tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas informáticas que nos van a aclarar o nos van a ayudar en la toma de decisiones. Y sobre todo discutimos cada uno de vuestros casos en un comité multidisciplinar y esto es lo más importante. Aquí quiero aclarar una cosa, que en el comité multidisciplinar nos falta una persona, que sois vosotras, que en un futuro, ojalá podáis participar en esta decisión. Os hacemos partícipes de ello, pero un poco ya os tenemos un poco condicionadas. Aún así, la variabilidad es alta y, por tanto, como os insistiré, cada enferma, cada una de vosotras sois diferentes y no os pedimos, por favor, nosotros no os comparamos y vosotras no os comparéis, porque al final es imposible encontrar un igual en todo en este conjunto de datos. Bien, como os decía al principio, cuando María José me planteó la posibilidad de daros una charla, que a mí me pareció fantástico y por supuesto os vuelvo a dar las gracias, lo que hice un poquito fue, pues eso, sentarme en el otro lado de la mesa y un poco recordar cuáles son las preguntas que con más frecuencia me hacéis y las que generan más dudas a la hora de decir, bueno, pero ¿esto qué realmente significa? Y vamos a empezar por lo del ganglio centinela. El ganglio centinela, si os fijáis, la mama tiene 2 vías de drenaje linfático. El drenaje linfático es igual, es un sistema de vasos, igual que pueden ser las venas y las arterias, pero que en este caso lo que llevan es un líquido, que es el tejido, drenaje linfático, y en la mama sabemos que drenan básicamente a 2 territorios. Uno, que es el de la mamaria interna, que es muy poco frecuente, y que es el de la axila. Y un poco los ganglios los considero como las aduanas de nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando una célula tumoral quiere salirse del país España y quiere ir al país, pues al país hígado, al país pulmón o al país hueso, tiene que pasar por el ganglio centinela, ¿vale? ¿Cómo identificamos nosotros ese ganglio centinela? Pues lo hacemos, actualmente la técnica más frecuente es inyectar un trazador, que se llama tecnecio, que lo que va a hacer es emigrar a través del territorio linfático y nos va a iluminar, se llama así, 1, 2, excepcionalmente 3 o más ganglios centinela. Lo normal es que sea 1 o 2. Bien. Hay otras técnicas que son las de colorante, como veis aquí, pero que actualmente se usan en situaciones muy determinadas en algunas pacientes y yo lo he usado en Cieza, aquí en el Morales no, porque tenemos otras opciones, cuando vosotras pues, venís de la quimioterapia y tenemos que hacer una técnica que se llama de doble contraste. Bien, ese ganglio centinela es el que nos va a dar la información, porque es muy difícil que cuando las células tumorales emigran por los canales linfáticos pasen del ganglio centinela sin dejar células tumorales ahí. Y eso es lo que nos va a servir a nosotros para saber un poco planificar tratamientos y saber pronósticos. Bien, esta pregunta que parece evidente,
la he puesto lo de qué significa un ganglio centinela positivo. Si positivo significa que hay células tumorales en él y centinela negativo que no lo hay. Lo traigo porque alguna vez, y quería que quedase muy claro, nosotros asociamos negativo con algo malo. Y no ha sido la primera y la segunda vez que al salir a informaros, o informar a vuestros familiares en la salida de quirófano, cuando les he dicho que era negativo, lo han tomado como algo negativo y en este caso el valor es positivo, quiere decir, la ausencia de células tumorales siempre es un buen dato. Otra pregunta que hacéis con mucha frecuencia y que es como se ha puesto muy de moda lo del ganglio, es si siempre hacemos biopsia del ganglio centinela. Y la respuesta es que no, no siempre, porque no siempre se reúnen las condiciones para que lo podamos hacer. Hacemos detección del ganglio centinela cuando en los estudios previos a la cirugía, si os acordáis seguro, lo tenéis siempre muy fresco, cuando se hace la mamografía, la ecografía, el radiólogo pues os hace una ecografía de la axila para ver si identifica ganglios y en el caso de que los haya, pues son ellos los que van a determinar con el gran conocimiento que tienen de la ecografía básicamente, de si ese ganglio es o no es sospechoso. Y si lo es, dependerá del tipo de tumor en la mama, decidirán si se hace la biopsia o no se hace la biopsia. En el caso de que sea negativo, es decir, que la axila esté limpia, que no haya ningún ganglio de sospecha, en todos esos casos sí que haremos detección de ganglio centinela durante la intervención. ¿Cuándo no lo hacemos? Pues, por ejemplo, en aquellas pacientes a los que el radiólogo pues, ha visto en la ecografía, oye, este ganglio no me gusta, tiene una alta probabilidad de que sea maligno, y lo pincha, la PAF sale positiva, es decir, que hay células tumorales, y esa paciente tiene que ir a cirugía como primera opción. Luego explicaremos un poquito por qué es la primera opción la cirugía. Y en esas pacientes pues, van a ir no se va a hacer detección de ganglio centinela, y en aquellas pacientes en las que vengan de la quimioterapia, que hayan terminado el camino de la quimioterapia y previamente pues, tuviesen una afectación de los ganglios que no permita, os lo voy a explicar un poquito para que lo entendáis, si tenemos una sospecha antes de la quimioterapia, con la ecografía, con la resonancia o incluso con el PET-TAC, que hay una alta afectación axilar, en vosotras, cuando venís de la quimioterapia, ahí no vamos a hacer ganglio centinela. ¿Por qué? Pues por una razón que creo que podéis entender fácilmente, porque igual que en la mama sí que podemos comprobar con las pruebas que os hacemos durante la evolución de la quimioterapia, sí podemos comprobar cómo se está comportando el tumor con los diferentes tratamientos. En la axila, aunque sí que podemos comprobar y podemos decir, oye, pues sí que parece que está remitiendo, cuando partimos de una alta afectación de la axila, es decir, alta afectación quiere decir había más de 3 ganglios sospechosos en esa axila, el hacer una ganglio centinela tiene una alta probabilidad de que nos dejemos lesión tumoral y eso evidentemente no nos lo podemos permitir. Si la hacemos en aquellas pacientes, ahora os planteo la situación inversa, cuando habéis terminado el tratamiento quimioterápico, cuando antes del tratamiento quimioterápico, pues oye, pues aquí hay 1, 2 ganglios, que alguna de vosotras os acordaréis, os han puesto un clip, el radiólogo al haceros la biopsia ha dejado un clip puesto en el ganglio, y luego cuando venís de la quimioterapia y vemos, oye, pues la respuesta es muy buena, ahí sí que hacemos ganglio centinela. ¿Y qué pasa si el ganglio es positivo antes de la cirugía? Pues esto es un poco volver a darle una aclaración de lo que os acabo de contar. Si vais a ir a cirugía, porque el tumor no es subsidiario de tratamiento quimioterápico, en este caso iremos a linfadenectomía axilar o lo que vulgarmente, bueno, más coloquialmente conocemos como limpiar la axila, es decir, quitar la mayor cantidad de ganglios posibles para saber en qué situación está esa axila y, por tanto, poder planificar correctamente vuestros tratamientos y vuestros seguimientos. Si alguna de vosotras, pues oye, mira, es que vamos a empezar por la quimioterapia antes que por la cirugía y hay 2 o menos ganglios positivos, en este caso, pues, y eso es lo que os comentaba un poquito, pues algunas de vosotras os habrán puesto un clip, luego iréis a la quimioterapia, luego se harán los seguimientos, veremos cómo responde esa axila y si en esa axila, oye, pues ha respondido bien, pues lo que haremos será
una técnica doble. Si os acordáis de la primera diapositiva que os hablaba del colorante, bueno, pues en CIEZA lo hacemos con colorante, aquí lo hacemos con trazador y el clip que os ha puesto el radiólogo, y biopsiamos ese ganglio. ¿Y qué pasa si el ganglio es positivo? Pues depende. Aquí las decisiones a veces se hacen durante la intervención. Depende del número de ganglios positivos. Si son más de 2 los ganglios positivos, tendremos que proceder a la linfadenectomía, es decir, a la limpieza de la axila durante el acto quirúrgico. ¿Y por qué 2 y no 3? Bueno, pues porque los estudios científicos nos demuestran que hasta 2, hay un estudio muy importante que se hizo ya hace unos cuantos años, los que el punto de corte eran 2. Punto de corte significa que hasta 2 ganglios podemos tener comparativamente, sabemos que hasta 2 ganglios podemos no hacer linfadenectomía axilar, ahora os explicaré por qué, y a partir de 2 ganglios ya no podemos estar muy seguros de que las células tumorales se hayan extendido al resto de los ganglios y por tanto volvemos al punto de partida. No podemos arriesgar que nos estemos dejando células tumorales en la axila. Si son 2 o menos de 2, de entrada finalizaríamos la intervención, no hacemos linfadenectomía. Pero sí que hay una posibilidad, y eso os lo decimos se lo decimos a vuestros familiares, y creo que a vosotras también os lo contamos, bueno, yo seguro, que aunque de entrada no hagamos linfadenectomía axilar, tendremos que esperar una situación, y es ver qué pasa con la grasa que está alrededor del ganglio positivo. Si esa grasa está afectada, es decir, hay células tumorales, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que las células tumorales han llegado a ocupar tanto el ganglio que lo han roto. Y al romperlo, pueden haber afectado a los vasos y a los vasos linfáticos que rodean a ese ganglio. Es decir, pueden haber puenteado el resto de los ganglios y entonces volvemos a la situación de no tenemos controlada esta axila, tenemos que saber cómo está. Si la grasa es negativa, que era la otra opción, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues alguna de vosotras os habremos dicho, bueno, pues vamos a ir a radioterapia axilar. ¿Por qué radioterapia? Porque el estudio al que os estaba contando antes, que es un estudio que tiene una sigla que se llama Z11, demostró hace unos años que el efecto de la radioterapia es el mismo que el de la limpieza axilar, siempre y cuando se cumplan esos criterios, con la gran ventaja de que no añade el daño que nosotros hacemos con la cirugía. Sin embargo, el pronóstico de supervivencia, etcétera, etcétera, es el mismo, con lo cual pues, estamos haciendo menos daño sin perder calidad de atención. Una pregunta que también, bueno, 2 preguntas que nos hacéis de vez en cuando es pues, la típica pregunta comparativa, que bueno, pues tengo una amiga a la que le han hecho una linfadenectomía, a mí no, y ¿por qué inicialmente no me hicieron la linfadenectomía y después me tienen que operar otra vez? Bueno, estas parcialmente están, una de ellas está parcialmente respondida, pero vamos a darle una segunda vuelta. A la primera pregunta, una de las cosas que yo creo que sí que os pregunto muchas veces cuando me hacéis estas consultas es ¿cuánto tiempo hace de eso? Porque los criterios van cambiando con la evidencia científica y lo que hoy es norma puede no serlo en 2 años. Las cosas están cambiando mucho y muy deprisa en toda la medicina y en el tratamiento de la mama también. Las posibilidades por las que se le tuvo que hacer una linfadenectomía, pues porque no se localizase el ganglio centinela, que eso ocurre con muy poca frecuencia y básicamente cuando ocurre es porque el ganglio está tan ocupado por células tumorales que no permite que el trazador radioactivo que se os ha pinchado sea capaz de entrar en el ganglio, es decir, tenemos ese ganglio completamente lleno y en ese caso evidentemente hay que hacer una linfadenectomía, una limpieza axilar. O bien, como decíamos antes, pues que había más de 2 ganglios positivos, o bien que el tumor era mayor de 5 centímetros y en la mastectomía pues también identificamos más de 2 ganglios positivos. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Si alguna de vosotras pues hace 5 o 6 años os encontrasteis en esta situación, posiblemente se realizaría mastectomía y además una limpieza axilar. Eso con un estudio más reciente se demostró que igual que podíamos hacer en la cirugía conservadora limitar la cirugía axilar a 2 ganglios, también se demostró que en la mastectomía también era igual de segura limitarla a 2 ganglios.
Y después de la linfadenectomía, como os he comentado antes, pues básicamente es porque la grasa está afectada y cuando hay grasa afectada, pues tenemos que irnos a la linfadenectomía. También os preguntáis mucho sobre la técnica. Aquí, sobre la técnica, yo voy a intentar aclararos unas pequeñas dudas, y voy a hablar un poquito de técnicas de reconstrucción, pero yo creo que eso se lo vamos a dejar al cirujano plástico que sabe mucho más que yo. ¿Qué es la cirugía conservadora? Bueno, pues la cirugía conservadora es la cirugía que está encaminada a la resección del tumor, conservando tejido mamario. Si os fijáis en este esquema, pues lo que haríamos sería quitar siempre con márgenes de seguridad, ¿vale?, el tumor y utilizar el resto del tejido glandular para ocupar ese espacio y obtener unos resultados estéticos aceptables. ¿Y qué es la cirugía oncoplástica? Bueno, la cirugía oncoplástica es una evolución de la cirugía conservadora. La cirugía oncoplástica es la incorporación de técnicas de cirugía plástica pura y dura a la cirugía conservadora. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intentar hacer cirugía conservadora en el mayor porcentaje de vosotras. Y ahora veremos el porqué, y porque es muy importante. Siempre tenemos una cosa muy clara y es que los criterios oncológicos, es decir, los criterios de tratamiento del cáncer de mama son lo que nos condiciona todo este tipo de tratamiento. Es decir, lo primero siempre es tratar correctamente la enfermedad. Una pregunta que os hacéis muchísimo y además con muy buen criterio. ¿Los resultados oncológicos de la cirugía conservadora son los mismos que los de la mastectomía? La respuesta es sí. La cirugía conservadora es igual de segura que la mastectomía en cuanto a vuestro pronóstico. No incrementamos más riesgos de que me va a ir peor si me dejo tejido mamario. Es una pregunta muy lógica. Es decir, pues si tengo algo malo, pues si me lo quito todo, pues estaré todo más seguro, ¿no? Pero la respuesta es que no. La cirugía conservadora ya se ha demostrado que es igual de segura que la mastectomía. Sí que es verdad que la cirugía conservadora se va a acompañar de algo y todas las que habéis pasado por cirugía conservadora lo sabéis, que es por la radioterapia. Obligatoriamente toda cirugía conservadora se acompaña de radioterapia. ¿Por qué se acompaña de radioterapia? Bien, pues por la misma pregunta que os hacéis vosotros y que nosotros también nos hacíamos. ¿Dónde se produce la mayor, si en el caso de que tenga que reaparecer el tumor, dónde lo va a hacer? Pues ya sabemos que si lo va a hacer en las proximidades del tejido mamario que rodeaba al tumor que os hemos quitado. Y de ahí viene la radioterapia. Como nosotros sabemos que ese tejido de alrededor es el que, si va a aparecer el tumor, lo va a hacer en esa zona, bueno, pues tratémoslo. ¿Cómo? Con la radioterapia. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues conseguimos igualar los resultados de la mastectomía. Seguimos con la misma pregunta. ¿Y no sería mejor quitar toda la mama? Pues la respuesta es no. Ya como os he ido contando, ya sabemos que la cirugía conservadora, que es verdad que tiene lógicamente una tasa de reaparición del tumor pues mayor que la mastectomía, pero es una cuestión de lógica. Si hay tejido mamario, pues en un momento dado puede aparecer. Pero ya con la asociación de la radioterapia todo esto se ha igualado. De hecho, este año ha salido ya un artículo que habrá que... es sobre un grupo bajo de enfermas, pero sí que parece que incluso la asociación cirugía conservadora radioterapia, por lo menos en este grupo, el de este artículo, tienen más supervivencia que las pacientes que van a mastectomía. Como os digo, esto tendremos que hacer un estudio más amplio, pero parece que los tiros van por ahí. Y otra pregunta que también os hacéis, y también con muy buena lógica, es que tengo más riesgo de desarrollar un cáncer en la otra mama, porque a veces, y esto es así, todos cuando tenemos algo malo lo que queremos es pues, que nos lo quiten cuanto antes y si me puede pasar en otro sitio que me lo quiten también. Está claro que cuando alguien ha tenido un cáncer de mama, su riesgo aumenta, es un riesgo relativo. Aquí os pongo una proporción que es de 1,31, esto es de un artículo americano publicado de este año, pero que realmente
no es la percepción que nosotros tenemos en el área 6, área 9, porque no nos da esta incidencia. Nos da más la de un artículo español que también de este año que dice que está entre el 0,3, 0,7 y sí que es verdad que más o menos nos movemos ahí, ¿de acuerdo? Es decir, 0,3, 0,7. Entonces dices, bueno, pues sí que lo existe. Efectivamente existe, pero ahora nos vamos a ir a la tabla de la derecha. La tabla de la derecha veréis que es una tabla donde existen los riesgos asociados para desarrollar un cáncer de mama. El mayor riesgo, por supuesto, son las mutaciones genéticas. Aquí tenéis las dos mutaciones más frecuentes. Estamos con el avance del estudio del ADN, pues estamos detectando cada vez más mutaciones. La historia familiar, que todas conocéis, la radioterapia previa, antes de los 30 años, por otro tratamiento, básicamente cuando se daba, bueno, y que se sigue dando radioterapia en el tratamiento del linfoma, los factores hormonales, la fecha de la primera gestación, la duración del tiempo de funcionamiento ovárico, los tratamientos anticonceptivos, que aclaro, el tratamiento anticonceptivo igual que incrementa el riesgo, también su suspensión iguala el riesgo, ¿de acuerdo? El desarrollo de la obesidad en la posmenopausia, el consumo de alcohol, la vida sedentaria, la densidad mamaria, ¿vale? Una mama densa es lógico que incremente el riesgo. ¿Por qué? Pues porque tenemos más glándula mamaria. Si hay más glándula mamaria, que es donde se desarrolla el cáncer de mama, pues evidentemente el riesgo aumenta. O lesiones atípicas, que es lo que veis al final, que son aquellas biopsias que a veces hacemos un poco en control, que aunque aún no siendo una biopsia de malignidad, sí que nos dice, ojo, me tenéis que vigilar esto porque aquí el riesgo está aumentado. Por eso pasáis a veces a los controles que os hacemos cada año. ¿Por qué vamos a veces a cirugía conservadora y otras veces a mastectomía? Bien, primero partamos de que veáis que cuando hacemos cirugía conservadora, nosotros no solo tenemos que quitar el tumor, sino que tenemos que quitar una zona alrededor del tumor que es tejido sano. ¿Con qué objetivo? Pues con el de asegurarnos que los márgenes de la resección de la zona que quitamos pues no están afectados por el tumor. Esto en el tumor del lado izquierdo pues es muy facilito, es redondo, fácilmente palpable, vale, maravilloso. Aquí es fácil quitarlo y encontrar tejido sano. Pero si nos encontramos con este tipo de tumor que tiene pequeñas patitas, para que lo entendamos, para nosotros la palpación ya de entrada, porque esto se hace palpando, es mucho más difícil. Tocar estos extremos para nosotros es prácticamente imposible. Y eso nos obliga que a veces no tocamos bien y eso nos puede condicionar que en un momento dado, pues a lo mejor esta pata pues esté mucho más próxima al borde o incluso tocando el borde y eso nos obligue a realizar una segunda cirugía para ampliar márgenes. A la hora de decidir si vamos a cirugía conservadora o vamos a mastectomía, tenemos una serie de factores limitantes. Uno de los más importantes es la proporción entre el tumor y la mama, ¿de acuerdo? Este tumor y este tienen el mismo tamaño, sin embargo, esta mama y esta tienen diferentes tamaños. Aquí nos quedamos prácticamente sin volumen mamario, porque claro, nosotros cuando quitemos esto tenemos que ocuparlo con el tejido sano, como se hablaba de la cirugía conservadora. Y evidentemente vamos a tener muy poquito margen de maniobra para, consiguiendo un resultado estético, que es muy importante, podamos ocupar y ocupar correctamente este hueco. Sin embargo, en esta mama sí que tenemos bastante volumen y vamos a poder, con las técnicas ya de cirugía oncoplástica, desplazar volumen mamario para ocupar este espacio y obtener un resultado estético satisfactorio. Otros factores limitantes que algunas pues, os habrá pasado y os hemos explicado el por qué no, son los múltiples focos. Cuando son dos, en una mama un poquito más grande, pero ya tenemos que llevarnos este fragmento ya no tenemos de nuevo margen para hacer una remodelación de la mama, aunque sea utilizando técnicas de cirugía plástica,
que nos permita un resultado estético. En este caso, por ejemplo, que tenemos más volumen mamario, pues sí, aquí vamos a poder hacer, incluso teniendo 2 focos, pues poder hacerlo. Y otro factor limitante es cuando ya tenemos más de 2 focos. Cuando nos encontramos con focos múltiples, incluso a veces en mamas más voluminosas, que nos podrían incluso decir, bueno, ¿lo podríamos hacer? Pues lo podríamos intentar, pero el problema que tenemos cuando nos encontramos con focos en diferentes cuadrantes, que son múltiples, es que este tumor se está comportando de una forma muy extraña. Y nosotros a lo mejor vemos solo 3, pero ¿quién no nos dice que aquí o aquí o aquí hay algún otro foco que nosotros no hemos podido ver ni con la resonancia, ni con la ecografía, ni con la mamografía? Entonces aquí la decisión va a ser mastectomía, básicamente porque tenemos que asegurarnos que el resultado, como siempre os hemos dicho, el resultado oncológico es lo prioritario. ¿Y qué son las microcalcificaciones? Ahora las veremos al final de esta charla, os hablaré un poquito de microcalcificaciones. La presencia de las microcalcificaciones asociadas al tumor nos pueden obligar a una mastectomía. Cuando no las hay, pues vale, pues podemos hacer resección muy limitada, este tumor lo tocamos, podemos hacer cirugía de seguridad. Las microcalcificaciones no se tocan, no las tocamos. A veces tocamos pues, que el tejido está un poquito más duro, pero no podemos asegurar que nos estamos llevando las microcalcificaciones. ¿Qué pasa? Que esas microcalcificaciones que van asociadas al tumor pueden significar 2 cosas básicamente. O bien que esto es carcinoma in situ, que es el carcinoma que se desarrolla dentro del tejido glandular que ha evolucionado en una zona, carcinoma infiltrante, y por tanto realmente todo esto es zona de resección, que si le añadimos la zona de seguridad nos vamos a ir a una gran pérdida de volumen, o bien que las microcalcificaciones asociadas a un tumor no vamos a poder seguirlas con garantías, es decir, vale, tienen microcalcificaciones, no las tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque luego el seguimiento va a ser muy complicado. No vamos a saber muy bien, porque encima con la cirugía las vamos a distorsionar, vamos a deformar toda esa zona. Y ese seguimiento a los radiólogos los va a volver locos y a vosotras también, porque eso va a suponer que los radiólogos no sepan muy bien o no sean capaces con sus técnicas de controlar y os van a llamar, os van a rebiopsiar, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, cirugía amplia y, desgraciadamente, mastectomía. A veces también nos preguntáis, muchas veces, lógicamente, por comparación, porque es imposible no hablar de lo que nos está pasando pues, con una amiga, con la familia, con alguien que ha pasado por el mismo y que ella ha empezado por un camino diferente al nuestro. Oye, pues yo empecé por la cirugía, pues bueno, pues yo voy a empezar por la quimioterapia. ¿Por qué empezamos a veces por la quimioterapia y otras veces por la cirugía? Bueno, pues depende de varias variables, ¿vale? Nosotros sabemos a día de hoy, después del estudio este que os he enseñado al principio, con el estudio genético, que hay tumores cuyo perfil, es decir, el nombre y apellidos, que cada vez le damos más apellidos a ese tumor, va a hacer que responda bien a la quimioterapia. Y además, el poder medir esa respuesta, cosa que solo podemos hacer si, si no lo quitamos, porque si lo quitamos, pues ya la respuesta no la podemos medir, nos va a servir de valor pronóstico. Es decir, ya vas a ver, si sabemos que responde, oye, pues este tipo de tumor que ha respondido muy bien, el pronóstico mejora notablemente. A día de hoy, solo esto es aplicable a tumores de más de 2 centímetros. En otras ocasiones, intentamos empezar por la quimioterapia porque lo que queremos es intentar la cirugía conservadora. Porque, como os he dicho varias veces, el objetivo ha de ser siempre intentar conservar glándula mamaria. Pero a veces, y esto, el ir a quimioterapia o no en función del tamaño, viene condicionado también por el nombre y apellidos de los tumores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algunos van a responder bien, como el de la línea de arriba, que es lo que se llama una respuesta concéntrica, el tumor encoge, ¿vale? Mientras que sabemos que otro tipo de tumores no va a tener esta respuesta y que lo más normal es que haga lo que se llama una respuesta fragmentada, ¿de acuerdo? Una respuesta fragmentada simplemente nos está diciendo, oye, esta zona de aquí sí ha respondido, esta sí, esta zona de aquí sí, pero esto no. Aquí sigo teniendo tumor, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a poder hacer cirugía conservadora.
En estos casos, ¿de acuerdo? No proponemos quimioterapia previa porque ya intuimos y sabemos que esto no va a ir bien y nos va a ser más fácil incluso hacer cirugía o hacer una mastectomía sin tener que buscar restos tumorales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a quimioterapia, y algunas habréis ido vía quimioterapia porque al haceros el estudio previo a la decisión de comité, pues hemos visto que la axila, en la ecografía axilar, pues tenía una alta afectación y en ese caso siempre vamos a ir a quimioterapia. Tenemos que tener tres cosas claritas, que los tumores menores de 2 centímetros sin afectación de la axila o con una baja afectación de la misma van a ir a cirugía. Los tumores N2, si os acordáis de la N, la famosa N, que es la afectación axilar, que significa muchos ganglios en la axila sospechosos y afectos, van a ir a quimioterapia. Y la decisión de neoadyuvancia, es decir, de dar tratamiento previo en los tumores de más de 2 centímetros y de más de 5 centímetros, que serían los T3, dependerán, como os he explicado, del perfil, de los nombres y apellidos que les podemos dar hoy día a los tumores y sobre todo y también de la afectación axilar. ¿Esto de qué depende que la reconstrucción sea inmediata o diferida y qué técnicas existen? Aunque esto es un tema más de cirugía plástica, nosotros también somos cirujanos oncoplásticos, es decir, también nos hemos formado en técnicas de reconstrucción. Sí que es verdad que hay algunas técnicas de reconstrucción que quedan en manos exclusivamente de los cirujanos plásticos, como es el DIEP, que tenéis aquí abajo, pero hay otras que sí que ya nosotros nos hemos formado para poder hacerlas. Básicamente existen dos tipos de reconstrucciones que luego se mezclan entre sí. Con tejido autólogo, es decir, utilizando vuestro propio tejido, pues viene el dorsal ancho, que es la técnica que tenéis aquí, en la que se hace una utilización del músculo dorsal ancho que está aquí en la espalda, o bien la técnica DIEP, que si habéis tenido alguna charla con cirujanos plásticos, pues lo habrán explicado, ¿vale? Que es una técnica de microcirugía, una técnica muy avanzada, o bien con tejido heterólogo, en la que utilizamos prótesis o expansor. En el fondo, un expansor es una prótesis deshinchada que luego se utiliza para dejar el hueco posterior para colocar una prótesis definitiva. Y poco a poco van ganando, poco a poco, las técnicas mixtas en las que se utiliza tejido autólogo y heterólogo. A veces en el dorsal ancho, sobre todo, no conseguimos suficiente volumen para dar una proyección. Proyección es la proyección antero-posterior, es decir, hacia afuera de la mama, el volumen mamario, no podemos darle suficiente volumen y complementamos la técnica utilizando una prótesis. Y también se están desarrollando técnicas nuevas que algunas habréis ya visto, oído o incluso algunas, no en nuestro área, pero en alguna otra área, con la técnica del lipofilling, que nosotros vamos a empezar a hacer ya, supongo que ya a la vuelta del verano, que es la inyección de grasa abdominal para empezar a dar volumen y luego ver si podemos terminar de hacer esa proyección con una prótesis. ¿Y de qué depende? Bueno, pues depende de muchas cosas. Depende de vosotras, de cuáles son vuestras perspectivas. Hay quien no quiere hablar de cirugía con muy buen criterio de entrada, dice, bueno, yo ahora mismo me prefiero esperar. Hay otras que prefieren intentar hacer una cirugía lo más temprana posible. Aquí el tiempo lo marcáis vosotras, siempre que sea posible. De vuestra morfología, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma anchura de espalda, no todos tenemos el mismo volumen mamario, hay quien tenemos cicatrices, quien no las tenemos, y todo eso condiciona mucho qué podemos hacer, ¿vale? La radioterapia es un gran factor limitante en la decisión de la reconstrucción. Radioterapia y prótesis son altos enemigos. Eso no significa que no podamos hacerlo, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer una selección de reconstrucción con prótesis. Y por supuesto también del hábito, de la unidad, también del profesional. Todos tenemos nuestras manías, nuestros gustos, las técnicas con las que nos encontramos más a gusto, etcétera, etcétera. Y por último, como os he dicho antes, quería hablar un poquito de las microcalcificaciones, las famosas microcalcificaciones que muchas veces nos ponen muy nerviosas y hay que bajar un poquito ese nerviosismo.
¿Qué son las microcalcificaciones? Pues las microcalcificaciones se producen por el depósito de cristales de calcio. Una aclaración, las microcalcificaciones no solo se hacen dentro del tejido glandular mamario, a veces las arterias que irrigan la mama también se calcifican y se ven muy bien en las mamografías. La causa de las microcalcificaciones tiene una etiología, unas causas, un desarrollo que no está todavía muy bien conocido porque hay veces que se producen y otras veces no, pero básicamente responden a un proceso inflamatorio. ¿Bien? Proceso inflamatorio puede ser una mastitis como igual puede ser un tumor. Un tumor en el fondo es una inflamación crónica. Mayoritariamente son benignas, ¿de acuerdo? Y en función de su apariencia, que va a ser el radiólogo el que más sabe de microcalcificaciones, lo que puede decidir son un abanico muy amplio. Si lo tiene muy claro, y para eso se han formado y tienen una gran experiencia en su valoración, pues pueden decir, "Oh, esto es benigno, no es sospechoso, control habitual cuando corresponda". Si son unas microcalcificaciones que son de reciente aparición, que en la mamografía previa no estaban, aunque les parezcan benignas, bueno, pues lo que vamos a hacer es ver cómo se comportan. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a adelantar las pruebas y vemos cómo van cambiando. Si ven que han cambiado o no les gusta o no lo tengo nada claro, pues pueden complementar con otras pruebas, con resonancia, ahora ya con mamografía intravenosa, la tomosíntesis, es decir, tienen, porque esto es cosa de los radiólogos, tienen muchos recursos para intentar llegar a la máxima capacidad diagnóstica sin tener que llegar al último paso, que es la biopsia. Cuando siguen sin tenerlo claro, y dicen, pues mira, hago una biopsia, vemos qué está pasando y con eso podemos tomar todavía una decisión mucho más clara. Bien, y con esto lo que quiero que os quede muy claro es que no todos los tumores son iguales, no todos los pacientes sois iguales, no todas las enfermas sois iguales, no todos los médicos somos iguales y que el tratamiento lo vamos a centrar en vosotras. Para eso están los comités, para nosotras sois una y única, ¿vale? Y por supuesto el tumor pues, nos va a condicionar a la hora de tomar decisiones, pero quedaros que con la idea de que para nosotros sois una, la siguiente, sois todas diferentes, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Yo creo que ha sido muy interesante el repaso que hemos dado a la cirugía de mama y sobre todo a mí me ha gustado mucho eso de... Es verdad que es inevitable que nos comparemos porque siempre buscamos Claro, en la otra persona pues algo similar a lo que te está pasando a ti, pues yo creo que en parte alivia, ¿no? Es decir, claro, pero claro. sí que es verdad que nosotros desde la asociación insistimos mucho en que el cáncer de mama, que el cáncer no es igual uno que otro. Dentro del cáncer de mama tampoco, porque es verdad que, bueno, todos esos tipos que ha ido multiplicando, la verdad que me ha gustado mucho la imagen porque es muy gráfica, ¿no? De cómo los diferentes factores que influyen pues van haciendo nuestro caso único, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues al final la medicina personalizada a la que tanto aspirábamos, pues ya está aquí, afortunadamente, y eso hace pues que cada una reciba el tratamiento y la cirugía posterior que necesita. Y también, bueno, ha incidido en que, claro, esto evoluciona de una forma tan rápida que ahora, pues bueno, decimos, ay, si eso me hubiera ocurrido a mí, ¿no? A mí, por ejemplo, Efectivamente, efectivamente. claro, yo, por Eso, ejemplo, lo tuve hace 16 años y, claro, me hicieron un centinela. Y cuando tuve una recaída, pues ya no había centinela que buscar. Y entonces, pues claro, me fui a un vaciamiento axilar, cosa que ahora mismo, pues a lo mejor hubiera ido a una radioterapia y no hubiera sido... incluso un nuevo centinela. Claro. Ahora las recaídas se puede volver. Antiguamente, antiguamente, es que parece como que estoy hablando de hace Sí, 50 sí, años. No, no, hace muy poquitos años, una contraindicación para hacer un centinela era que se hubiese hecho un centinela previo. claro. Y fíjate que ahora ya no es contraindicación, ¿entiendes? Es decir, fíjate cómo va cambiando y cada año de hecho, hay dos grupos que, por ejemplo, a Paco Ayala, que lo conoces mucho, Sí, es un forofo del grupo de San Antonio en Estados Unidos, que todos los sí. años intenta ir.
Y luego hay otro aquí en Suiza, en San Galén, que también se reúne todos los años y de ahí nosotros aprendemos un montón. Y lo que nos decían hace 2 años lo han cambiado ya. Sobre todo ahora, por ejemplo, en qué hacemos con la axila después de la quimioterapia, vamos, eso está cambiando radicalmente. Es decir, antes la presencia de células tumorales obligaba casi siempre, bueno, obligaba a hacer linfadenectomía axilar y ya le estamos dando vueltas y le están dando vueltas los que más saben así a todas seguro. Ya hay grupos que están planteando muy en duda si es imprescindible hacer cirugía axilar aunque tengas una micrometástasis. O sea que fíjate por dónde vamos. Entonces, la idea es hacer el menor daño posible sabiendo siempre que no estamos poniendo en riesgo el pronóstico, que eso es lo más importante al final. Es decir, oye, si voy a empeorar el pronóstico, evidentemente no lo voy a hacer. Pero ya sabiendo que, oye, no cambia nada y le hacemos menos daño, pues oye, mira, cuanto menos daño, mejor. Las manos quizás al máximo posible. Claro. Bueno, pues adelante, si queréis ir haciendo consultas, pues activáis el micrófono que antes os he silenciado y... Sí, yo quería resaltar eso del cáncer de mama, nombre y apellidos, sí. Porque es verdad que le han crecido los apellidos, ¿eh? Que antes era café para todos y ahora, ¡buah! Qué montón de... Si vamos metiendo... Perdona, María José. Si vamos metiendo diagnóstico más toda la inmunistoquímica, más todos los... Y ahora ya con las plataformas genéticas, etcétera, etcétera, cada vez vamos dando más datos y eso nos va diversificando todavía más las opciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema que tenemos es saber manejar toda esa información. Pero bueno, vamos, para eso están los grupos de estudio y para eso están los comités y para eso todo, para volver a reunificar esa información y tomar la mejor opción para cada una de vosotras. Es verdad. Yo, por aquello de que estoy en la asociación y acojo a las mujeres que me van contando, lo que sí he visto como que se repite es que ponen el expansor y van a dar después radioterapia. Y eso a mí, no sé, lo veo ahí como que eso es demasiado riesgo, ¿no? Es como una intervención en la que hay muchos puntos de que pueda salir mal, porque esa piel se va a radiar y no sé por qué se llega a esa decisión. ¿Hay alguna explicación razonable? ¿El de poner expansor y radioterapia? Sí, primero expansor, o sea, salen con la intervención ya con el expansor puesto. Sí. Y luego, en la mayoría de los casos, puede estar más o menos claro el que se vaya a dar radioterapia, pero se decide después. En mi caso fue por la pandemia. A mí me dieron la radio porque estábamos en pandemia y no me podían operar. Sí, bueno. Entonces, hay varios... Sí, bueno, antes de ayer es que tuve una compañera, bueno, que fue por allí y hablaba, o sea, me contaba eso, que tenía el expansor, pero es que no solo ella ha sido esta, sino que en más casos se ha hecho así. A ver, la colocación de expansor o la reconstrucción con prótesis, o sea, la radioterapia no es una contraindicación absoluta para la colocación de una prótesis, ¿vale? Sí. Se puede hacer. Ya. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros sabemos de antemano que va a haber radioterapia del lecho tumoral, o sea, de donde está la mama, normalmente no vamos a colocar expansor ni prótesis, ¿vale? Inmediata. Cuando hay radioterapia, no, vamos a ver, cuando hay radioterapia sobre el lecho mamario, no lo vamos a hacer ni inmediata ni tardía. Ya. ¿Vale? Porque va a ir a mastectomía. ¿De acuerdo? Cuando va a radioterapia axilar, es decir, a campo axilar, pero no se va a radiar el lecho quirúrgico, el lecho de la mastectomía, ahí sí podemos ir a expansor y a prótesis. Vale, ¿Por qué? vale. Porque se va a radiar lateralmente, pero no se va a radiar el lecho. ¿De acuerdo? Ya. Pues... Otra cosa es cuando se hace el recambio del expansor a la prótesis. La idea de nuestra unidad y la idea, bueno, de la unidad y la mayormente aceptada es que
si tú pones un expansor y luego va a ir a radioterapia, lo que tienes que intentar en la medida de lo posible es hacer el recambio del expansor a la prótesis definitiva antes de la radioterapia. ¿Por qué? Porque toda cirugía posterior a la radioterapia nos vamos a enfrentar a una piel que está muy tocada, está muy machacada. Y las posibilidades de fallo de la técnica quirúrgica son mayores que si la hacemos antes de la radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de vosotras, no sé, habréis sido, bueno, pues vamos a ir rellenando el expansor lo más deprisa posible para que antes de la radioterapia, mientras os están dando la quimioterapia, podamos llegar a hacer el recambio y cuando os enfrentéis a la radioterapia, la prótesis definitiva esté puesta. Ya digo, no es una contraindicación absoluta. Antiguamente sí que lo era, pero ahora ya con las nuevas prótesis, estas prótesis nuevas que estamos utilizando, estamos viendo que el efecto de la capsulitis que se produce sobre la prótesis es menor y se tolera más. A veces no pasa. Pero bueno, no, ya te digo, no es una contraindicación, pero sí que cuando se va a radiar el lecho axilar, es decir, vamos a radiar el lecho de la mama, ahí no ponemos prótesis, ni de entrada ni después, porque es una contraindicación. Ahí iremos después a reconstrucciones pues, autólogas o con dorsal ancho, o os mandaremos a que los plásticos valoren la posibilidad de hundir. Ahora. Vale. Esos son los avances. Sí. No, hombre, es un poco lo que os decía, por ejemplo, una cosa que está un poquito, se está desarrollando, es hacer justo al revés. Me explico. Es colocar el expansor hinchado. Sí. Sí. Y hacer un lipofilling. ¿Vale? Entonces, con el lipofilling lo que hacemos es cubrir el expansor con la capa de grasa. Y entonces, en cirugías posteriores, lo que vamos haciendo es haciendo más lipofilling y disminuyendo el tamaño del expansor. Fíjate. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar una mama con grasa vuestra, con grasa autóloga, y luego terminar de rellenar y darle la proyección con una prótesis lo más pequeña posible. ¿Vale? Eso es lo que son las técnicas híbridas que están poniendo un poquito, sobre todo los belgas, lo están poniendo muy en moda y vamos a ver si poco a poco pues, las podemos ir trayendo por acá. ¡Qué buena! Eso está muy bien. Es una idea muy buena. Yo cuando la vi digo, oye, pues la idea es maravillosa. Pues sí, empezar con ese expansor lleno. Y entonces el impacto de tu mamá, o sea, no te ves con la mastectomía. Ahí. Claro. Y además luego al ganar mucho volumen graso y poco volumen prótesis, la mama se va a comportar de una forma mucho más similar a la otra mama. No va a ser simplemente pues, la prótesis con una pequeña cobertura. De esta forma lo que vamos a conseguir es una reconstrucción mucho más natural. Sí, ya lo creo. Y en relación poco a poco lo vamos incorporando todo eso. Y en relación a eso, el lipofilling, a mí me lo han hecho en la resaca y los bancos, o sea, sabemos que en otros países sí que lo que se hace es que se hace una extracción porque el problema del lipofilling es que reabsorbe el cuerpo parte de esa grasa. Sí. Entonces luego hay que estar haciendo modificaciones y sabemos que en otros países lo que hacen es que es una extracción como un banco de tu grasa. Sí. Que eso es lo ideal, desde luego, porque claro, el problema es que tienes que someterte a una intervención cada vez que tienen que extraer grasa para poder injertarla, que la verdad que es una solución muy buena porque, claro, el resultado es mucho más natural, pero ya todavía nos queda otro. Esa es una lucha que hay que pelear, ¿no? Lo de generar los bancos de grasa para hacer los lipofilling, porque está claro que con una sola sesión de lipofilling no vas a conseguir el volumen deseado. Normalmente necesitamos 2-3 sesiones, ¿vale? Porque hay un límite de volumen graso que tú puedes inyectar para que esa grasa se asiente bien, si no, al final lo que vamos a conseguir es que esa grasa se pierda. Claro. También es verdad, y eso es una cosa que nos hemos ido dando cuenta con el uso del lipofilling, que es que realmente tampoco se absorbe tanta grasa como pensábamos al principio. Y es que y esto pues lo explicarán mucho más los cirujanos plásticos que yo, aunque yo aquí todavía no, en ciertas sí que hacíamos lipofilling, aquí no. Lo que sí que nos dábamos cuenta es que la mama, con pequeños volúmenes, sí, quedaba una mama pues como muy abultada y luego perdía volumen, pero realmente lo que pierde es el edema que nosotros generamos con el pinchazo.
porque si luego realmente valoras el volumen mamario real que queda, es casi lo que tú has metido. Antes decían, no, es que se pierde, vamos, más del 40%. No es cierto. Ahora ya sabemos que se pierde como el 20% o un poquito menos. Es básicamente que nosotros hacemos mucha inflamación con esa cánula que estamos entrando, saliendo, y eso produce mucha inflamación mamaria. Pero realmente se pierde menos de lo que parece. Lo cual es muy bueno, porque con menos sesiones podemos conseguir volúmenes objetivos mucho más rápidos. Yo llevo una. Vamos a ver una sesión. Vamos a ver hasta dónde llego. Pues paciencia, ya sabes que el lipofilling es muy esto, pero es cuestión de paciencia. Sí, esa es la que me queda a mí. A mí me queda una y no sé cuál es. A ti también te queda así. Estoy pendiente. Sí, no te preocupes. Ayer cogí tu historia, no te preocupes. Estoy en buenas manos. Estoy muy tranquila que estoy en buenas manos. Ayer nos confirmaron que ya nos lo van a traer. O sea que yo creo que a la vuelta del verano ya estaremos en condiciones de empezar a hacer lipofilling en el servicio. Así que en septiembre quiero empezar a trabajar. Qué bien. ¿Me voy a la resaca? Para que no sea solo la resaca, que al final es un cuello de botella. Efectivamente. Donde, claro, luego la lista de espera es tremenda, porque claro, solo lo hacen allí. Claro. Hombre, el lipofilling es una técnica que si has hecho cirugía oncoplástica, pues la puedes aplicar en cualquier sitio, porque además es una técnica que no solo se usa en mama, se usa en muchísimas reconstrucciones y para muchos rellenos. Es una técnica que es muy útil, que hace 6-7 años estuvo muy discutida porque no sabíamos muy bien, porque claro, dentro de la grasa mamaria vienen las células pluripotenciales, que no sabemos, siempre decían, oye, es que esto puede volver a generar otro tumor, ¿no? Por el entorno en el que lo colocamos, pero ya se ha demostrado que no incrementa ningún riesgo de desarrollo de reaparición del tumor de mama. Entonces, ahora, como recurso técnico es muy bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso pues, necesita de un quirófano, necesita de un tiempo y al final pues cada vez queremos hacer más cosas y los quirófanos son limitados, los cirujanos son limitados y todo el mundo quiere hacer más. Sí. Entonces, pues bueno, la pelea siempre. Sí. Pero bueno, sí, lo del banco de grasa es algo que en Inglaterra, por ejemplo, sí que existe. En Inglaterra está. Y aquí, pues bueno, ya sabes que nuestra sanidad prioriza otras cosas y llegará, porque al final tiene que caer por su propio peso, sobre todo porque vosotras tenéis mucha fuerza. Yo creo que sois conscientes de ello, pero vosotras tenéis mucha fuerza. Desafortunadamente, efectivamente, tenéis mucha fuerza. Por ser el tumor más habitual en mujeres, sí. Pero podéis mover más que nosotros, a veces quejándonos ahí en la gerencia del hospital. ¿Hay algunas preguntas por ahí? Mari Carmen y Ana Esmeralda. ¿Sí? Ay, sí, perdón, que no había visto las manos levantadas. Pues que ahora acabo de darme cuenta, pues cualquiera de las dos, Ana Esmeralda, adelante. Hola, buenas tardes, doctor Hola. Calvo. Buenas. Buenas, yo soy paciente suya. Me intervino el año pasado en agosto. Sí. Y fue una doble intervención. El doctor Bruno me quitó el tiroides. Sí. Y usted me quitó la mama. Es verdad, Esmeralda, sí, claro. Sí. Vaya suerte la tuya, maja. Sí, yo es que lo quiero todo para mí. ¿Lo quería resolver todo de un tirón? Sí, en 2 por 1. Vale, y nada, al ver que la asociación proponía esta charla, que ha sido muy interesante, la verdad que ha estado muy bien, se lo agradezco mucho porque es verdad, me ha aclarado muchas cosas que yo no las tenía. Y bien, y nada, pues a mí me comentó usted que me harían la reconstrucción cuando pasara el año después de la radio y que sería con una técnica, es que el nombre no sé decirlo bien, que era quitar grasa de mi abdomen. Sí. Y nada, y me crea un poco así como de duda y tal, porque claro, es lo que usted ha dicho, hablas con gente, amigas que han pasado por tal, y por ejemplo yo tengo ahora una amiga que a ella le han puesto un expansor
le van a hacer una reconstrucción de otra forma y no sé, la mía la veo muy como otra vez meterme en un quirófano en plan a tope, ¿sabes? No va a ser, bueno, no sé. A ver si sí. puedo aclarar. Vamos a ver, el DIEP a día de hoy es la técnica, la mejor técnica de reconstrucción en el sentido de que es la técnica que deja un resultado más estético. ¿Por qué? Porque la grasa abdominal tiene el mismo comportamiento que la grasa mamaria, es decir, si tú ganas peso, ambas mamas ganan volumen, si pierdes peso, ambas mamas pierden volumen. Y se comportan exactamente igual, ¿de acuerdo? Todo lo que sea interponer, pues aunque sea el dorsal ancho o que sea una prótesis, ya vas a tener un cierto comportamiento asimétrico entre ambas mamas. Sí que es verdad que siendo la mejor también es la más compleja, porque es una técnica de microcirugía, una técnica larga, es una técnica que tiene sus riesgos, etcétera. Pero no te puedo decir más, sí, quiero decir, ahí nada, es ya que sí. te fíes de tu cirujano plástico, de lo que él te aconseje, porque para eso saben lo que hacen. Y yo siempre pienso que tienes que empezar de la mejor opción hacia abajo, es decir, no es obligatorio que tú vayas a un 10, ¿de acuerdo? Pero sí que es bueno que se te plantee un 10, ¿de acuerdo? La decisión última ha de ser tuya, es decir, que, oiga, si no me lo quiero hacer, ¿significa que me quedo sin reconstrucción? No, significa que utilizaremos otra técnica, ¿vale? Pero a día de hoy la mejor técnica o la que mejores resultados estéticos tiene es el 10. Sí que es verdad que también depende con quién hables, por supuesto, todo el mundo tiene sus experiencias personales y a quien le ha ido mal con el 10, pues no quiero ir a hablar del 10. Pero a quien le ha ido mal con una prótesis, pues tampoco quiero hablar de prótesis, ¿entiendes? Pero vamos, que básicamente es que te fíes de las manos en las que estás y por supuesto que la decisión última sea tuya. Vale. No, ya. Yo en principio tendría cita, hubiera debido de tener cita con usted para finales de este mes, pero cuando fui a pedir cita no me dieron, en vez de para julio, para finales de este mes, no, para finales de julio, me han dado para agosto con otra persona, con otro cirujano. Pues mira, te lo resuelvo ya. Espera, que te lo resuelvo ya. Llama el martes porque ya estarán las consultas de julio y agosto montadas y ya podrán ponerte conmigo, por eso no te preocupes. Es que me dijo la persona que me atendió que no podía ser. Claro, no, pero es porque no están puestas. Vale, entonces el martes puedo llamar. Sí, porque las tengo que poner yo y las dejaré puestas para el martes, estarán ya puestas. Es que a mí me daría más confianza, la verdad. Bienvenido a la consulta. Sí, llama el martes que estarán ya organizadas, ¿vale? Muchas gracias, doctor Calvo.